Tardes, a los 13 días del mes de julio de 2020, en la sala de audiencias virtual del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la sección cuarta de Asuntos Impositivos y Económicos, y siendo las 12:30, eh, damos inicio o damos continuación a la audiencia inicial de que trata el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 en la causa judicial 2019-188, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesto por el Ministerio de Justicia contra la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, UGPP. En la sala de audiencia se encuentran las señoras apoderadas de la parte demandante y demandada, a quienes le vamos a conceder el uso de la palabra para que se sirvan expresar sus nombres y apellidos completos, cédula de ciudadanía, tarjeta profesional y correo electrónico al cual van a recibir notificaciones. Señora apoderada del Ministerio de Justicia, por favor. Buenas tardes, señor juez y a todos los presentes. Mi nombre es Paula Marcela Díaz Tepiana, identificada con cédula de ciudadanía 530502, tarjeta profesional 198938. Represento al Ministerio de Justicia dentro de la presente audiencia como apoderada sustituta de la doctora Marlene Álvarez, conforme a la documentación que se remitió antes del inicio de la presente audiencia. Para efectos de notificaciones, notificaciones.judiciales @minjusticia. Doctora, ¿nos repite nuevamente el correo que quedó como un poquito difuso? Sí, señor. El correo de la entidad es notificaciones.judiciales@minjusticia.gov.co. Gracias, doctora. Señora apoderada de la UGPP, por favor. Buenas tardes a todos los presentes, señor juez. Mi nombre es María Fernanda Machado Gutiérrez, identificada con cédula de ciudadanía número 1019050-064 Bogotá, portadora de la tarjeta profesional número 228465 del Consejo Superior de la Judicatura, y actúo a favor de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales, UGPP. Para efectos de notificaciones electrónicas, el correo es mfmachado@martinezdevia.com. Gracias, doctora. Pertinente resulta reconocer personería jurídica a la doctora Paola Díaz como abogada sustituta por la parte demandante. Bien, siguiendo la estructura de la Ley 1437 de 2011, del artículo 180, proviene la fase de saneamiento del proceso. El despacho observa que no existe causal de nulidad que invalide lo actuado. En tanto, pues en primer lugar, la demanda fue presentada oportunamente, admitida por cumplir los requisitos de ley, luego notificado el auto admisorio, corridos los traslados de rigor, contestada en tiempo, y pues la citación a la audiencia inicial se da bajo los parámetros de agotamiento procesal que ordena el CEPAC. Por tanto, el despacho no observa que exista causal de nulidad que invalide lo actuado. Ahora, pues, es de tener en cuenta que nosotros veníamos de una suspensión del proceso, si la memoria no me falla, y pues vencido el término de la suspensión, que abarcó pues fundamentalmente la suspensión de términos decretada por el Consejo Superior de la Judicatura debido a la coyuntura sanitaria, pues es de recordar que los términos de meses o de años vencen de día a día, independientemente de que haya una vacancia, y si es del caso se trasladan al día siguiente, y esto fue lo que sucedió en el presente, y por lo tanto, por auto del 1 de julio de 2020, se citó a la presente audiencia inicial. Así las cosas, el despacho no observa que exista irregularidad procesal o causal de nulidad que invalide lo actuado. Sin embargo, concederemos el uso de la palabra a la señora apoderada del Ministerio para que manifieste lo que a bien tenga. Doctora.
Doctor, no existen afectaciones al trámite procesal que debe llevar el asunto, no tengo observaciones. Señora apoderada de la UGPP. No encuentro ninguna observación al respecto. Gracias, doctoras. Coincide el despacho con las colegas, por tanto, autorizados nos encontramos para proseguir en audiencia inicial. En cuanto a secciones previas, se propuso la prescripción. Sin embargo, esta será resuelta en el fondo del asunto, en tanto que solo pende si procede o no al reconocimiento del derecho reclamado, y una vez reconocido, pues deberá o no analizarse la procedencia de la prescripción, de manera que no existen en este momento, en esta instancia del proceso o en esta fase del proceso, elementos de juicio para decidir de fondo. Por lo tanto, el despacho se abstendrá de un pronunciamiento en esta fase de las excepciones previas, aclarando que tampoco observa alguna otra excepción que de oficio deba declararse. Cuanto a la fijación del litigio, el despacho presenta a la audiencia los siguientes hechos que son de interés al proceso, a los cuales las apoderadas de las partes deberán responder asertivamente como ordena el Código General del Proceso, en tanto que no se admiten respuestas de que no me consta o me atengo a lo que se llegaría a aprobar. Primero, la UGPP profirió resolución RDP 031837 del 31 de julio de 2018, mediante la cual reliquidó la pensión del señor Luis Alberto Lucio Muñoz, con fundamento en la sentencia proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Popayán, confirmada el 19 de abril de 2018 por el Tribunal Administrativo del Cauca, y en su artículo octavo ordenó cobrar al Ministerio de Justicia los aportes patronales insolutos. Señora apoderada del Ministerio. El Ministerio acepta el hecho descrito. Señora apoderada de la UGPP. Es cierto, señor juez. Segundo, mediante resolución RDP 041-124 del 16 de octubre de 2018, la UGPP modificó, entre otros, el artículo octavo de la resolución anterior. Doctora. Es cierto, señor juez. Doctora. Cierto, señor juez. Tercero, 29 de octubre de 2018, el Ministerio de Justicia interpuso recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución RDP 041-124 del 16 de octubre de 2018. Doctora. Es cierto, señor juez. Cuarto, la UGPP profirió resolución RDP 046-093 del 6 de diciembre de 2018, mediante la que resolvió el recurso de reposición presentado contra la resolución precitada, confirmando el acto impugnado. Doctora. Es cierto, señor juez. Doctora. Es cierto, señor juez. Gracias. Quinto, 28 de diciembre de 2018, mediante resolución RDP 048585, la UGPP resolvió el recurso de apelación y confirmó la resolución RDP 041-124 de 2018, acto administrativo notificado mediante aviso el 16 de enero de 2019. Doctora. Es cierto, señor juez. Doctora. Cierto, señor juez. Sexto, mediante resolución RDP 007451 del 6 de marzo de 2019, la UGPP modificó la resolución RDP 048585 del 28 de diciembre de 2018, acto notificado personalmente al Ministerio de Justicia el 13 de marzo de 2019. Doctora. Es cierto, señor juez. Doctora. Cierto, señor juez. A estos hechos que son de interés del litigio lo acompañan los siguientes problemas jurídicos. Doctor, perdón, antes de los problemas jurídicos, doctor, del hecho número 3 no se le corrió traslado a la UGPP. Uy, entonces repito el hecho 3. 29 de octubre de 2018, el Ministerio de Justicia interpuso el recurso de reposición y subsidiario de apelación contra la resolución RDP 041-124 del 16 de octubre de 2018. Es cierto, señor. Gracias, doctora, y dispensen el lapsus. Gracias, señora secretaria. Bien. A estos hechos los acompañan los siguientes problemas jurídicos.
Si los actos administrativos fueron o no expedidos con violación al debido proceso por cuanto no se adelantó la actuación administrativa previa a la orden de reintegro de los aportes patronales. Si operó o no el fenómeno jurídico de la prescripción de las eventuales obligaciones a cargo del Ministerio de Justicia por concepto de aportes del ex servidor público Luis Alberto Lucio Muñoz. Si la UGPP está facultada para gestionar el pago de contribuciones para fiscales insolutas a cargo del empleador producto de una reliquidación pensional y si los actos administrativos fueron o no expedidos irregularmente por falsa o falta de motivación. Obviamente el despacho podrá adicionar en la sentencia otros aspectos no manifestados en esta fase del proceso siempre que se deriven bien de la fijación del litigio, del decreto y práctica de pruebas o de las alegaciones de conclusión. En cuanto a la conciliación, el despacho no propondrá fórmula de avenimiento por cuanto el asunto no es conciliable por ser un tema tributario según el parágrafo segundo del artículo 70 de la Ley 446 de 1998, artículo segundo de la Ley 640 de 2001 y el parágrafo primero del artículo segundo del decreto 1716 de 2009. Cuanto a medidas cautelares, no hay pendiente alguna de resolución y tampoco fue solicitada en el curso de la presente audiencia. En cuanto al decreto de pruebas, se decretarán las documentales aportadas con la demanda y la contestación de la demanda y los antecedentes administrativos allegados al proceso, incorpórense las pruebas documentales con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna para los efectos de tacha de falsedad. Por ser improcedente, se negará a oficiar a la UGPP para que allegue los antecedentes administrativos, prueba que había sido solicitada por la parte demandante. Así las cosas, conforme a lo dispuesto por el artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, y por ser un asunto de pleno derecho, e igualmente no requerirse de audiencia de práctica de pruebas, se correrá hasta por el término de 20 minutos el traslado para el uso de la palabra para las alegaciones de conclusión. Aclarando que pues en este caso no acudimos al decreto 806 porque esta audiencia inicial ya había tenido comienzo. Entonces, según el artículo 40 de la ley 153 de 1887, modificada por el Código General del Proceso, el trámite ya se había iniciado bajo el imperio de la ley 1437 de 2011, por lo tanto, inaplicable resultaba el decreto legislativo 808 de 2020. Bajo tales consideraciones, le concedemos el uso de la palabra a la señora apoderada de la parte demandante. Doctora, por favor. Datos dentro del presente asunto en representación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Los actos administrativos demandados fueron proferidos con violación al debido proceso del Ministerio de Justicia y del Derecho, como quedó probado dentro del presente asunto. El Ministerio de Justicia no fue parte procesal dentro del proceso ordinario que ordenó la reliquidación pensional. La reliquidación pensional del señor Luis Alberto Lucio Muñoz, por lo cual no tuvo conocimiento de lo pretendido por el causante, ni el sustento fáctico normativo de su pretensión, ni el desarrollo probatorio dado al interior de dicho proceso, por lo cual no le era dable a la UGPP utilizar la sentencia proferida dentro del proceso laboral administrativo expuesto para constituir como deudor a la entidad que representó a través de los actos administrativos demandados, en los que manifestó que actuaba en cumplimiento de una orden legal para originar la obligación a cargo del Ministerio de Justicia. Frente a la vulneración, por lo cual en los actos administrativos demandados tienen o están afectados de una falsa motivación porque la sentencia judicial no impuso ninguna carga o obligación a la entidad que representa.
Frente a la vulneración del debido proceso, se encuentra probado que la UGPP no adelantó ningún trámite administrativo encaminado a obtener el recobro de los aportes que en su criterio le adeuda la entidad que represente. No adelantó ninguna actuación en la que determinara de manera clara, expresa la obligación a cargo del Ministerio de Justicia, no realizó una etapa previa de cobro en la cual se permitiera a la entidad que representa ejercer su derecho a la defensa de la contradicción de los hechos o las normativas que sirve de base a la OGPP para imponer la obligación que contienen los actos administrativos demandados. Por lo anterior, le solicito, señor juez, tener en cuenta los presentes argumentos y negar y condenar o declarar la nulidad de los actos administrativos demandados conforme a las pretensiones de la demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Señora apoderada de la UGPP, por favor. Gracias, señor juez. Solicito que se nieguen las pretensiones de la demanda y se continúe con la orden de cancelar a favor de la UGPP los aportes patronales que surgieron de la reliquidación de la pensión de la causante. Y quiero hacer énfasis simplemente en que la apoderada de la parte demandante establece que no existe una motivación real o que no hay una orden en donde UGPP pueda determinar que existe un cobro. Y recordemos que esta orden se origina de un fallo que antecede, que fue el que reliquidó la pensión, y ahí fue cuando se determinó que para poder elevar la pensión se tenían que incluir unos nuevos factores sobre los cuales no se había cotizado, y que para una pensión poderse cancelar en debida forma se debe tener en cuenta los aportes que haga la parte cotizante y el empleador, en este caso la parte demandante. Entonces es ilógico pues no tener en cuenta dichos aportes. Ahora también la parte demandante establece que o aduce que no hubo oportunidad de presentar recursos, y como lo mencionó en la fijación del litigio, el Ministerio el 29 de octubre del 2018 pudo interponer el recurso de reposición y el de apelación. Por lo tanto, no es real que no se hayan podido interponer los recursos, pues sí lo hizo y conocía el cobro que se le realizó. Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones y que los aportes que se le están cobrando al ministerio son base fundamental para poderle reconocer la pensión en debida forma y no tener o no afecta la sostenibilidad financiera, solicito pues que se nieguen las pretensiones y se mantenga incólume la orden y se absorba mi representada de cualquier condena. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Bien, realmente pues en cuanto a una falsa motivación de los actos administrativos no está, porque los motivos expuestos por la administración son ciertos. En tanto que pues hay una causa inmediata para su expedición, como son las sentencias de la jurisdicción de lo contencioso administrativas que fueron mencionadas en los actos acusados. En este sentido, debe observarse que pues, no fueron puestas en tela de juicio las sentencias, si bien las sentencias no están aquí en el proceso, pero pues tampoco se exigió ni copia de las mismas o tampoco se tachó de falso los actos administrativos y no se solicitó una exhibición o una inspección o una prueba verificatoria previa tacha de falsedad o una situación que exigiera reconfirmar la existencia de las sentencias. Entonces, el despacho no pone en tela de juicio pues ni la existencia ni la firmeza de las mismas. De otra parte, bajo ese criterio, pues no hay falsa motivación. Asimismo, si uno se pregunta si la administración podía o no expedir el acto administrativo en que impusiera el pago de las contribuciones parafiscales por aportes insolutos a la seguridad social, sí lo puede hacer con base en el principio de sostenibilidad financiera del régimen pensional y el principio de los efectos erga omnes de las sentencias de nulidad y el hecho mismo de que no es de opción de ningún operador jurídico ni de ningún administrado el desacatar
los fallos de nulidad con efectos erga omnes. En este sentido, lo primero que tenemos que analizar es que la Constitución, en el artículo 48, establece el principio de sostenibilidad del sistema financiero, del sistema de seguridad social y muy particularmente en pensiones. De manera de que, ¿cuál es la base para determinar o para que una persona pueda cumplir o pueda obtener el derecho a pensionarse? Pues además de la edad, las cotizaciones en debida forma. Perdón. Si bien en este caso inicialmente el ministerio aportó, cotizó en su momento con relación a este exfuncionario, lo cierto es que la situación de la pensión no es estática. Y tan no es estática que se solicitó su reliquidación para incluir unos nuevos factores salariales. Y eso crea una nueva situación en derecho. Y esa nueva situación en derecho se torna exigible a partir de la firmeza de las sentencias judiciales. Y en este caso, como se trata de asegurar un riesgo a seguridad social, pues hay una de dos opciones. O el riesgo lo sigue asumiendo la UGPP, o el riesgo lo asume el empleador por el no pago de los aportes insolutos, o mejor dicho, por la falta de pago de los aportes que está reclamando la entidad. Si él quiere abstenerse de pagar, teóricamente lo puede hacer, pero asume el riesgo pensional. Entonces tendrá que mensualmente asumir en proporción la pensión por los factores no cubiertos. Pero si el ministerio quiere que evidentemente esos riesgos, ese riesgo a la seguridad social por los aportes insolutos sea trasladado a la UGPP, pues debe pagar la diferencia. Y con el agravante de que la UGPP no puede dejar de pagar una pensión que ha sido reconocida legalmente. Si bien es cierto, el IBL no hace parte del régimen de transición y en eso pues, es clara la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, también es claro que la sentencia de unificación del Consejo de Estado en esta materia del año 2018, con ponencia del doctor César Palomino, indicó que esa sentencia de unificación regía hacia el futuro, de manera de que no iba a tocar las situaciones jurídicas consolidadas y definidas por una sentencia judicial. Entonces, en ese caso, al fijarse una subregla, pues debe cumplir una subregla en la sentencia, debe cumplirse la misma. De otra parte, tenemos fundamentalmente de que bajo la supremacía de la Constitución y su vigencia normativa, sumado a la propiedad del principio de sostenibilidad financiera del régimen pensional, pues era no una opción, sino un poder deber para la UGPP el expedir el acto. De manera que, como hemos dicho, en cuanto a falsa motivación y en cuanto a acceso de sus competencias, no las hay. Debido proceso, pues el no estar vinculado al proceso judicial no afecta los derechos del ministerio porque la relación jurídica se debatía entre el pensionado y el fondo de pensiones o la administradora de pensiones. No tiene la calidad de llamado en garantía, no tiene la calidad de litisconsorte, ni facultativo ni necesario, ni tercero ad excludendo. Si acaso un eventual tercero interesado en las resultas del proceso, pero que no estaba obligado a ser llamado. Y pues finalmente, dentro del trámite administrativo, si bien en principio pues ha podido llamársele desde el inicio de la actuación administrativa, pues realmente uno se pone a pensar y lo llama bajo qué presupuesto, para debatir que se va a cumplir una sentencia judicial, la cual no tiene debate. Entonces, digamos lo que
es menos intenso el análisis de vinculación desde el inicio de la actuación administrativa, en este caso, por vía excepcional, y por eso el hecho mismo de que haya expedido el acto y lo hubiera notificado, pues para que ejerciera el derecho de defensa a través de la interposición de los recursos de reposición y subsidiario de apelación, pues da la oportunidad de discutir un acto administrativo que no se había tornado en firme ni en definitivo en el momento, pues obviamente, de interponer los recursos. Sobre la no notificación, pues ello no implica violación al debido proceso, en el sentido mismo de que pues esa omisión le permite en este caso al Ministerio de Justicia, demandar en cualquier tiempo. Y si acaso será un requisito de inoponibilidad del acto administrativo. Pero, como lo que se demanda acá es el acto de imposición de una contribución para fiscal, estos sí fueron notificados. Entonces, en esa medida, y si no fueron notificados anteriormente, con la presentación de la demanda se entienden notificados por conducta concluyente al menos, pero y es que tampoco, porque al momento de interponer los recursos estaba notificada fundamentalmente el Ministerio de Justicia, de manera de que pues, en eso no habría mayor dificultad o resistencia. En lo que sí existe resistencia es en la motivación. La motivación para liquidar el tributo es inexistente. Simplemente lo cuantificó, pero no demostró cuál fue el procedimiento, cuáles fueron las operaciones, qué cifras tomó, por qué tomó esas cifras, cómo las halló, cómo multiplicó, dividió, sumó, restó, y cómo halló el valor de cada uno de los aportes insolutos diferenciales por cada uno de los factores que la administración le liquidó al Ministerio de Justicia. Y en este sentido, pues como estamos tratando un tema tributario y no un tema de diferente raicambre, como por ejemplo sería establecer si se debe o no reliquidar una pensión, que para ello sí bastaría la motivación que está en el acto administrativo, porque en materia tributaria la liquidación de un tributo exige explicitar los elementos compositivos del tributo conforme al artículo 338 constitucional, pero también demanda la presentación explícita de las bases que lo componen, no solamente en lo cuantitativo, en su concepto, sino en lo cualitativo, no solamente en lo cualitativo como concepto, sino en lo cuantitativo, desagregando los elementos que conforman el resultado de esa base gravable por cada uno de sus componentes. En esa medida, pues es que ni siquiera anotó cuál era la tarifa. Entonces, pues por esas razones, encuentra el despacho que debe decretarse la nulidad en cuanto a lo que corresponda a la determinación de la contribución para fiscal insoluta que estableció, en este caso, la UGPP. Señora apoderada del Ministerio de Justicia, normalmente este despacho condena en costas. Le pregunto, ¿renunciaría a la condena en costas? No, señor juez, no es posible para dentro de mis facultades renunciar a la condena en costas en el presente asunto. Bien, bajo esa precisión, gracias doctora, el despacho siempre ha sido el criterio de que se condenen costas porque hay una situación de carácter objetivo establecida por el Código General del Proceso. Sin embargo, de manera excepcional y debido a la actual coyuntura sanitaria, el juez de la causa no puede abstraerse de estas circunstancias. No es que el asunto se convierta en un tema de interés general, es decir, el asunto debatido, ni que lo convierta la pandemia tampoco en un asunto de interés general, sino que la observación que se hace por parte del despacho es que los efectos de los fallos deben
observar en este caso situaciones que resultan de imposible desconocimiento para cualquier juzgador y que exige que los recursos del erario se acopien o se utilicen en la mejor y en la mayor medida de lo posible, de manera eficiente, para contrarrestar este tema tan delicado que nos ha tenido en cuarentena eh, y enclaustrados. Entonces, bajo ese criterio, el despacho no condenará en costas. El recurso se podrá interponer, como habitualmente, por escrito, al correo electrónico, luego de notificada, y vamos a dar una lectura al acta de la audiencia. Yo creo, doctora Silvia, que como se comparte, entonces una lectura general de los ítems gruesos, ¿cierto? Para no volver a repetir la audiencia. Listo. Entonces, doctora, por favor. En Bogotá, el 13 de julio a las 11:30, el juzgado 39 administrativo continuó la audiencia inicial dentro del proceso en la sala virtual de la aplicación Microsoft Teams. Se realizó la presentación de las partes intervinientes. Por la parte actora se presentó la abogada Paula Marcela Díaz con poder de sustitución, y por la parte demandada UGPP, la doctora María Fernanda Machado, a quienes se les reconoció y reiteró la personería. Y también se dejó constancia que se habían revisado los antecedentes disciplinarios de las apoderadas previo al inicio de la audiencia. En la etapa de saneamiento no se observaron causales de nulidad ni situaciones que debieran ser saneadas. En cuanto a las excepciones previas, la UGPP propuso la de prescripción, sin embargo, se dejó constancia que sería resuelta en la sentencia. Y tampoco se observaron otras excepciones previas que debieran ser declaradas de oficio. En la fijación del litigio se dejó constancia de los 6 hechos relevantes que se presentaron en la audiencia, así como la constancia de la observación que hizo cada parte. Sin embargo, respecto de los 6 hechos, las partes afirmaron estar de acuerdo. Asimismo, se dejaron los 3 problemas jurídicos que evidenció el despacho. Sin embargo, se deja constancia que en un futuro se puede pronunciar sobre otros problemas jurídicos según las pruebas y los alegatos de conclusión. En la etapa de conciliación se dejó la observación de que en principio estos procesos no son objeto de conciliación, y también se deja constancia que la parte demandada aportó el acta de conciliación del 5 de marzo en la que se resolvió no conciliar. En 5 folios se aportó. No habían medidas cautelares por resolver. En cuanto al decreto de pruebas, se decretaron las allegadas con la demanda y la contestación, y se negó el oficio dirigido a la OGPP porque los antecedentes administrativos ya obran en el proceso. En cuanto a los alegatos de conclusión, se dejó la constancia del minuto de intervención de cada parte, y en el sentido del fallo se deja la constancia que se accederá a las pretensiones de la demanda sin condena en costas. Bien, doctoras, ¿alguna observación? ¿Quieren? Ahí se está compartiendo el documento, síguelo compartiendo para que las doctoras lo vean, por favor. Voy a compartirlo desde el inicio nuevamente.
Esa es, doctor. Bien. Doctoras, ¿están de acuerdo con el contenido del acta, señora apoderada del Ministerio de Justicia? Sí, señor, de acuerdo con el contenido del acta. Señora apoderada de la UGPP, ¿está de acuerdo con el contenido del acta? Sí, señor juez, conforme con el acta. Así las cosas, y visto lo anterior, el despacho le imparte su aprobación y será suscrita con posterioridad en firma electrónica y se les enviará a las señoras apoderadas. Obviamente aparecerá una hora mucho más tarde, pero pues se entiende que pues quedamos habilitados para ello, pues sin que pues eso nos implique ninguna dificultad. A las señoras apoderadas, muchas gracias por su tiempo. Una feliz tarde, me alegra pues volver a reanudar el servicio de administración de justicia, así sea presencialmente. Les recomiendo tal vez que utilicen sus correos electrónicos que no sean institucionales, porque al parecer estos están rechazando eh, la apertura de los expedientes del vínculo del link que se les envía por parte del despacho. Entonces, por eso ha habido algunas dificultades. Inclusive el Ministerio de Justicia nos responde que hemos recibido su solicitud, pero y ahí quedamos. Entonces, parece ser que no va a ser como una buena táctica, Estoy en audiencia. pues dejar los correos institucionales y va a tocar otro correo para tener mayor seguridad en lo que se haga, por lo menos porque si bien aquí no se necesitó el expediente, porque pues ustedes ya lo tenían, pero pues se nos puede generar una eventual dificultad. Bueno, no les ocupo más de su valioso tiempo. Una feliz tarde y la mejor de las fortunas y bueno, síganse cuidando. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego a todos. Doctora Silvia, Doctor. ¿qué más? ¿Qué más pasó? ¿Ya casi? Sí. Ya dejamos de grabar, sí.